Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, el profeta verdadero. Profetas no solo los hubo en la época del Antiguo Testamento, en la Biblia, sino que el ministerio profético se extiende también hacia el Nuevo Testamento. En la Biblia leemos que habían profetas, habían apóstoles, maestros, pastores, etcétera, evangelistas. Y de tal forma pues que la palabra profética y personas que estén profetizando en nombre de Dios es algo que se sigue viendo aún en nuestra época. Lo que sí hemos de señalar también es que hay muchas personas apareciendo todo el tiempo trayendo palabra supuestamente de parte de Dios al pueblo suyo, al pueblo de Dios. Algunos no son profetas, usando un término, certificados por el cielo. Son personas que de manera pretenciosa se mueven y están trayendo una palabra que no proviene de Dios. De ahí pues que me parece importante que nosotros tratemos de cualificar cómo es el profeta verdadero, quién es el profeta verdadero, como para que nosotros nos demos cuenta de que un profeta no solo trae palabras halagüeñas y palabras gratificantes, sino que un profeta verdadero tiene otras marcas y otros signos también dentro de su mensaje y su palabra que vale la pena nosotros conocer y considerar como para no caer en la equivocación de dar como profeta a alguien que no lo es y tomar como una palabra profética una palabra que no proviene de Dios. Así es que este es nuestro tema, el profeta verdadero. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 3 y verso 8 se lee: yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí el profeta da algunas características que es importante destacar, reflexionar acerca de ellas, que le dan forma al perfil de un profeta de Dios. Ya no el que está manipulando con una palabra, diciendo solo cosas gratificantes que la gente quiere oír, en algunos casos, como dije en una reciente enseñanza, para obtener alguna clase de provecho o de compensación por parte de la persona a quien le entrega esa palabra, sino que aquí vemos un perfil completamente diferente. Noten lo que aquí estamos leyendo. Dice: yo en cambio, 1, estoy lleno de poder. 2, estoy lleno del Espíritu del Señor. 3, de juicio y de valor. Y 4, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí se nos dice cómo reconocer al profeta verdadero. Y trabajemos entonces con la pregunta: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo reconocer al profeta verdadero? Primera característica: este profeta está investido del poder y autoridad de lo alto. Eso no tiene que ver con gritos, con teatralidad que muchas veces vemos en algunos supuestos profetas. Estos están investidos de una autoridad que viene de Dios. La diferencia es total. La diferencia, amigos, es absoluta, porque no podemos nosotros ni remotamente, como pudiéramos decir,
demostrar una autoridad que no ha sido recibida. Nadie puede dar más de lo que tiene y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces no hay forma de suplantar la autoridad de Dios. No hay manera de fingir exitosamente la autoridad de Dios. Posiblemente a los únicos a los que se le pueda convencer con actitudes y posturas fingidas es a la gente ignorante espiritualmente. Los que no están muy diestros en la Biblia, los que no han leído mucho, también con facilidad pueden caer en el engaño los muy emotivos. La gente entre más emocional es, más proclive se vuelve al engaño, porque solo basta un poco de teatralidad, como dije ya, como para impresionar a estas almas inconstantes que navegan en las aguas de la ignorancia espiritual. Entonces, como son personas emocionales, entonces un poco de emoción que alguien active, ya dicen es el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas personas caen en el error de decir que es del Espíritu de Dios algo que solo es emocionalismo? Tenemos nosotros que diferenciar el emocionalismo. Si nosotros vemos a los profetas del Antiguo Testamento, emocionalismo no va a ser la marca, no va a ser el rasgo más predominante en ellos, sino una fuerte autoridad de Dios, pero una autoridad poderosísima que no hay manera de suplantarla, no hay manera de falsificarla, no hay manera de fingirla. Ese es el primer rasgo para reconocer al profeta verdadero. Está investido de poder y autoridad de lo alto. Segundo rasgo que le es característico al profeta verdadero: habla lleno del Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios en las personas hace la gran diferencia. La Biblia nos dice: probad los espíritus si son de Dios. Muchas personas hay, es triste decirlo, pero están movidos por otro espíritu, no por el Espíritu de Dios. Hay espíritus de error, hay espíritus de engaño, hay espíritus de manipulación, producto todo esto de la ambición de personas que no han sido llamadas por Dios, pero están imitando dones que vieron en otros. Hay quienes lo observan en la televisión y comienzan a imitar al predicador, al profeta, al apóstol, sin ser estos profetas, sin ser apóstoles, sin ser llamados ni ungidos por Dios. Recordemos, amigos, ¿qué es lo que encontró Moisés cuando llegó a la corte de Faraón con palabra de Dios que dejara ir a su pueblo? Se encontró que los magos de Egipto podían hacer algunas de las maravillas que Moisés, enviado por Dios, comenzó a hacer. Tirar la vara se convirtió en una culebra. Ellos comenzaron a hacer milagros semejantes. Lo que eso significa es que nosotros no podemos solo dejarnos llevar por lo que está allí en apariencias, sino que necesitamos discernir estos dos rasgos que no son fáciles de discernir: la autoridad, autoridad de Dios, certificación del cielo, y lo otro, que esta persona hable lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Eso hace la diferencia. Y amigos, quiero ser suficientemente reiterativo con esto. Hay gente imitando dones que no posee, simplemente están falsificando el don y el llamado. Y eso está en la Biblia desde la época de los apóstoles. Por ejemplo, está el caso de un hombre que se dedicaba a las artes mágicas y a la brujería. Y cuando vio que los apóstoles impartían el don del Espíritu Santo y hacían señales, entonces hasta les ofreció dinero. Le dijo: ¿cuánto quieren? Denme ese don, yo también lo quiero tener. Y la respuesta de los apóstoles es: tu dinero perezca contigo. Si no te arrepientes, entonces Dios va a tratar fuertemente con tu vida. Entonces, así es siempre. Van a verse por todos lados candidatos, gente que se ofrece voluntariamente con motivos erróneos, con motivos oscuros,
para andar por allí imitando dones que no tienen, dando palabra que no han recibido de Dios, manipulando a las personas y en muchos de los casos, como ya lo he enseñado en otros programas, buscando el dinero de las personas o buscando sacar cualquier tipo de provecho de sus oyentes, de los incautos que se presten a esto. Siempre le he dicho, hoy lo reitero una vez más, uno no le presta su vida a cualquiera para que nos hable de Dios. Si has de prestarle tu vida a alguien para que te hable de Dios, tiene que ser alguien que realmente tú puedas tener ese convencimiento, esa convicción y esa evidencia de lo que aquí estamos diciendo. 1, que está investido del poder y la autoridad de lo alto. 2, que habla lleno del Espíritu Santo. Eso es importante. Y quiero sumar otro rasgo también, número 3, y es que reconoces al profeta verdadero si muestra evidencia o si evidencia más bien la capacidad de juicio. Dice el profeta Miqueas, yo en cambio estoy lleno del poder, del Espíritu del Señor y de juicio. De juicio. ¿Qué es la capacidad de juicio? La capacidad de juzgar es la capacidad de discernimiento. La persona llamada por Dios, ungida por Dios, empoderada por Dios, tiene capacidad de discernimiento. Eso le da capacidad de juicio, que es determinar en las distintas circunstancias que se le presentan qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo, y así poder impartir juicio, poder impartir dirección al pueblo de Dios. Pero vamos, que hemos visto y hemos escuchado a cada supuesto profeta decir cada cosa, cosas antibíblicas, cosas extrabíblicas, prácticas raras, supuestamente son prácticas proféticas, serían, se puede decir, cierta actuación profética, pero eso es absolutamente extrabíblico, en algunos casos antibíblico. O sea que están inventando. Son cosas raras que incluso colindan con la hechicería. He visto yo prácticas con Biblia en la mano, en nombre de Dios, dirigido por un supuesto profeta, que es prácticamente una actividad de hechicería. Entonces hay que tener cuidado si es que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y en estos tiempos los espíritus de error van a estar por los 4 costados tratando de cautivar a aquellos que están buscando de Dios. Entonces, el profeta verdadero lo vas a reconocer porque va a evidenciar esta persona esa capacidad de juicio, es decir, esa capacidad de discernimiento. Y número 4, otro rasgo bien importante mediante el cual puedes reconocer a un profeta verdadero es que esta persona dará a conocer al pueblo de Dios su pecado y su rebelión. En términos generales les he de decir que los profetas del Antiguo Testamento, más que traer palabra gratificante, traían palabra de exhortación a nombre de Dios. Y le declaraban a Israel su pecado, su apostasía, su rebelión, para que se volvieran a Dios, se volvieran de los ídolos a Dios, se volvieran de la rebeldía a Dios, etcétera, etcétera. Pero es curioso porque hoy día mayormente la palabra profética que se le está impartiendo a la gente es que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar aquello, que Dios te va a dar lo otro. Y está bien porque hay promesas de Dios que así lo afirman. Dios nos va a bendecir y nos va a dar cosas maravillosas. Pero también la palabra del profeta debe incluir exhortación, debe incluir la corrección para que enderecemos la ruta de vida. Pero un profeta que solo te habla de cosas buenas que te van a venir y nunca te dice algo que debes corregir, algo que debes enderezar, algo que no está bien en tu vida, a ese profeta le está faltando algo. Y lo que le puede estar faltando es que Dios lo haya llamado, que Dios realmente le haya conferido esos dones y esos llamados. Y miren, amigos, no es que yo les esté invitando a vivir en sospechas de todos aquellos que ven a su alrededor,
de los ministerios cristianos que están por un lado y por el otro. No es una actitud de sospecha la que estoy queriendo despertar en ustedes, sino su discernimiento. Que se den cuenta que no todo el que te hable en el nombre del Señor ha sido enviado por el Señor. Oye, ¿cómo te lo digo? No todo el que te hable en nombre del Señor ha sido enviado por el Señor. Volvamos a la palabra del profeta Miqueas, Miqueas capítulo 3 y verso 8. Yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Son marcas de un verdadero profeta. ¿Cómo lo reconocemos entonces? 1, porque está investido de poder y autoridad de lo alto. 2, porque hablará lleno del Espíritu del Señor y no en un espíritu de error o un espíritu extraño, ajeno a lo de Dios. 3, lo reconocerás porque va a evidenciar capacidad de juicio, es decir, capacidad de discernimiento para impartirte dirección. Y 4, esta persona dará a conocer al pueblo de Dios su pecado y su rebelión. Todos necesitamos corrección, no solo palabra de cosas magníficas que estamos todos buscando. Muchos de esos profetas lo que despiertan es la ambición del pueblo de Dios, ambición carnal y mundana, cuando quizá lo que necesitamos es una palabra de corrección por parte de los profetas. Pues amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El Profeta Verdadero. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.